Ahora veamos las transferencias de capitales. En las transferencias de capitales vamos a ver siempre relación de entrada y salida. Solo que ahora, cuando vamos a hablar de entradas de capitales, todavía no vamos a decir cómo son esas entradas. Cuando existen esas entradas, el país que recibe es un país en el cual va a aumentar sus obligaciones con el exterior. Ya vamos a ver por qué. Y cuando el país genera salida de capitales, ocurre lo contrario. En esas salidas de capitales aumentan los haberes de dichos países en donde vaya depositando dichos capitales y por lo tanto va generando poder en ellos. Entonces vamos a tener nuevamente la relación. Países no desarrollados van a tener este aumento de obligaciones y países desarrollados que tienen las abundancias de los recursos que hablábamos inicialmente, entonces ellos van a tener el poder porque están depositando esos capitales en otros lados. Y aquí vamos a tener dos tipos de capitales, los capitales de riesgos y los capitales de préstamo. Veamos los capitales de riesgos. En estos capitales vamos a hablar de inversiones directas de extranjeros en un país determinado. Por ejemplo, puede ser la inversión de una empresa de Estados Unidos que viene e instala aquí este capital fijo, infraestructura, procesos productivos en los cuales generan un producto, lo venden, ya sea dentro de este territorio o lo siguen exportando y al final las ganancias y regalías que genera este proceso productivo de esa inversión se va al país de la empresa de origen. Entonces, por lo tanto, se denominan así capitales de riesgo. ¿Por qué? Porque ellos se arriesgan a invertir aquí en el país para colaborar en el proceso productivo. Tenemos como ejemplo los principales tipos de capitales de riesgo, las franquicias, la maquila y el recinto fiscal. La franquicia, como usted sabe, es la concesión de, puede ser, productos para su comercialización, actividades para también hacer el proceso de comercialización nacional con el nombre internacional y la marca. Tenemos aquí en el país muchos ejemplos de franquicias. Generalmente son franquicias en servicios de comida rápida. Tenemos Kentucky, tenemos Pollo Campero, Pizza Hut, etc. Entonces, ese es el concepto. El hecho de arrendar, ya sea su producto, como Coca-Cola, ¿verdad?, su marca y ciertas actividades para poder, a dueños de empresas nacionales para poder trabajar con ellos. Lógicamente, con esta franquicia se está haciendo un pago entre utilidades y regalías. La maquila. La maquila es aquel concepto en el cual la persona que viene a invertir el capital de riesgo generalmente ya busca dentro de los nacionales dueños de infraestructura y a capital fijo. O sea, tenemos ahí maquinaria, una nave de producción que ya está establecida y que viene y le da la materia prima a la empresa nacional. Esta se la confecciona, si es la industria de confección, se la confecciona y se lleva toda la producción el dueño de esta concesión de maquila. Y por lo tanto, al dueño del capital fijo se le paga por el uso de sus instalaciones, por el uso de su mano de obra para poder entregar su producto. Entonces, esto se vuelve un servicio, llamémosle así, directo. En nuestro país, la maquila se estableció mucho en la industria textil y de la confección. Y el recinto fiscal es otra forma de poder atraer estos capitales de riesgo a través de ciertas concesiones que se les dan por
llamémosle así, el transporte, el mantenimiento y la distribución posterior de productos dentro de ciertas unidades. El recinto fiscal generalmente queda a la par de los centros aduaneros, que pueden ser los aeropuertos, los puertos, etc. Y tenemos también que elementos de recintos fiscalizados, que son aquellos unidades en el cual también se puede dar ese proceso de recepción y transporte de productos o bienes en específico, pero que están administrados por privados, pero siempre tienen ahí el control fiscal del gobierno y que por lo tanto ofrece ciertas ventajas. Una de las principales ventajas que ofrece el recinto fiscal es el retraso de pago de impuestos, en el cual los impuestos se van pagando a medida se va sacando el producto y no un pago definitivo cuando llega el producto al país, que sería mucho más caro para las personas. Y estos capitales de riesgo, lógicamente, nos pueden ofrecer ventajas y desventajas. Entre las ventajas tenemos el apoyo de una tecnología más avanzada que nos traen los otros países, ya sea en el uso de estos tipos de capitales, y también disminuye el desempleo. En los años 80, 90, la maquila fue la principal fuente de empleo en el país y lógicamente genera divisas. ¿Qué son las divisas? Nos vamos a adelantar un poquito a este tema. Las divisas son aquellas monedas consideradas fuertes para poder comercializar internacionalmente y por lo tanto se consideran fuertes porque tienen un gran respaldo y que todo el mundo las acepta por su respaldo que tenga. En el caso de América, pues tenemos como principal divisa el dólar. Y se tienen desventajas, como habíamos dicho. Entre esas desventajas es que cuando hay un exceso de capital de riesgo dentro de un país, todas estas empresas llevan el control de la economía y el control de la misma ya se diluye y ya no tiene tanta fuerza ni el gobierno ni los empresarios nacionales. Entonces ese control es desde el exterior. Y lógicamente, cuando hay una crisis, pues mejor se retiran del país. Como sucedió en los años 80, en la época de guerra, que muchos países de dueños extranjeros se fueron y lógicamente volvieron a generar desempleo. Ahora vámonos con los capitales de préstamo, que en los capitales de préstamos no vienen a alterar directamente el régimen de propiedad dentro de un país. Sin embargo, indirectamente sí genera mucho control en la economía de un país, debido a que como si nos prestan dinero, ya sea a través de gobierno o empresas privadas que lógicamente se tienen que apoyar del gobierno, entonces estas ya tienen una deuda y esa deuda, ustedes acuérdense que se pagan el monto original más los intereses que se van generando, que esto es bastante fuerte. Entre las principales entidades que tenemos que nos pueden dar estos famosos capitales de préstamos son las instituciones financieras mundiales, como el Banco Internacional de Desarrollo, los diferentes países, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, etcétera, las confederaciones de países, la Unión Europea como ejemplo, y empresas multinacionales en el cual se generaron o se originaron con la generación de productos y después resulta que tienen tanto dinero que nos lo pueden prestar. Tenemos, por ejemplo, ahí Kodak, ¿verdad? Apple, etcétera. Y por último, tenemos el tránsito de ingresos factoriales, en el cual este tipo de relación internacional se caracteriza porque es a partir de un fenómeno extraordinario, o sea que no es correcto que se esté dando continuamente.
y se genera también en momentos históricos relevantes. En el caso de nuestro país, un momento histórico fue la famosa Guerra Civil. Y que por lo tanto, estos tránsitos de ingresos factoriales se pueden dar a través de remesas y de los capitales golondrinas. ¿Qué son las remesas? Bueno, la remesa es el dinero, ya económicamente hablando, el dinero que envían nacionales que están trabajando en el extranjero y que no los envían porque deben de tener algo a cambio. Entonces se denominan transacciones unilaterales. Y esto, lógicamente, sirve para ayuda a las familias. Entonces la remesa es, como dijimos, de carácter extraordinario, unilateral y que se empezó a generar en un momento histórico, pero hasta el momento estas remesas siguen sosteniendo mucho la economía del país. Tanto así que para el 2017, pues las remesas internacionales fueron prácticamente el 15.8% de nuestro ingreso nacional bruto. Es una cuenta bastante elevada y que sí es cierto que hay ingresos, pero no hay productividad ahí. Estas remesas vienen en su mayoría de Estados Unidos, de prácticamente el 97.2% del total de remesas, de Canadá el 9% y de el 0.9%, perdón, y de la Unión Europea, que también es el 0.9%. Por lo tanto, Estados Unidos es prácticamente el mayor generador de remesas por nacionales. ¿Y estas remesas de dónde vienen? De los trabajos de nuestros compatriotas y también de los compatriotas que han ido a poner sus empresas y que de sus ganancias va mandando esta ayuda, pero no son contabilizadas como ganancias, sino como transacciones unilaterales. Y los capitales golondrinas son aquellos que generan una alta rentabilidad, pero son a corto plazo y que, por ser inversiones a corto plazo, lejos de generar una buena productividad, genera muchas veces problemas económicos, desestabiliza la economía de una nación. Y ejemplos de esos capitales golondrinas se dan más que todo en los capitales bursátiles. Y que tenemos aquí ventas de acciones de empresas en las cuales esa compra y venta, como usted sabe, se hace de un día para otro y que puede tener muchas ganancias, pero también muchas pérdidas. La compra y venta de divisas en diferentes valores, de acuerdo a cómo esté el mercado, y bonos que también son actividades bursátiles. Ahora, vamos a ver los indicadores más utilizados en las relaciones con el exterior. Y tenemos el principal, que es el índice de relación de intercambio, el cual está conformado con la relación de el precio de las exportaciones entre el precio de las importaciones. No nos interesa las cantidades, nos interesa el promedio de precios, porque si el promedio de precios de las exportaciones es mayor que las importaciones, o sea, en este caso mayor que 1, estamos diciendo que a partir de las exportaciones estamos comprando productos y sin endeudarnos. Pero si la relación es 1, tampoco nos estamos endeudando, pero tampoco hay un ingreso extra. Y si la relación es menor que 1, lógicamente para poder cubrir las importaciones, no solo basta el precio de las exportaciones, sino que tenemos que buscar de otros lados el dinero para pagar esas importaciones. De ahí la importancia de este índice de relación del intercambio. Otro índice bastante utilizado es el poder de compra de las exportaciones, que es igual al índice de relación hoy multiplicado por el volumen monetario de las exportaciones. Y de ahí, entre más alto sea el poder de compra, significa que podemos transar más, pero hay que tener cuidado, porque si estas transacciones se hacen con
un reducido número de productos, tenemos mucha dependencia económica. Por ejemplo, el caso de que si el PCX nos da bien alto y solo estamos comprando derivados del petróleo, significa que tenemos una alta dependencia de este tipo de generación de energía para poder subsistir. Entonces, lo idóneo sería de que se diluya este poder de compra entre varios productos. Y tenemos la capacidad para importar, que es igual a una relación del poder de compra, el volumen de las exportaciones, las remesas de las utilidades e intereses y la salida del capital extranjero. El coeficiente de apertura externa, denominado también CAX, es igual a la sumatoria de las exportaciones y las importaciones entre el Producto Interno Bruto. Significa aquí que qué tan abierto estamos con el exterior. Si es mayor que 1, también significa que estamos bien. Pero ojo, volvemos a lo que les decía anteriormente. ¿Qué pasa si estas exportaciones sean solamente de un producto? Que fue lo que nos ocurrió hace ya más de 30 años con el café, en el cual teníamos una buena apertura externa, pero era porque vendíamos mucho café, prácticamente los famosos productos tradicionales, que era el café, el algodón y la caña de azúcar. Pero, ¿qué pasó con estos productos agropecuarios? Cuando otros países mejoraron la calidad de su café y lo hicieron mucho más barato, ¿recuerdan la famosa ventaja competitiva? Pues lógicamente muy bueno pudo haber sido el café de El Salvador, pero ya habían clientes que se pasaron a comprar otros productos. ¿Y qué pasó ahí entonces? El coeficiente de apertura era amplio, pero solo se desarrollaba en los productos tradicionales y que por lo tanto hubo un desequilibrio en la economía nacional frente al extranjero. Otros indicadores aquí ya son, aquellos eran indicadores de comercio internacional. Hoy vamos con indicadores de capitales y tenemos el ingreso líquido de capital de riesgo, que es igual a las entradas de capital en un periodo determinado en un país y las mismas salidas del capital. O sea, capital nuevo que viene menos los capitales que se van cerrando, empresas que van cerrando en el país, como ocurrió en las maquilas, cuando ya el proceso productivo se hizo mucho más caro aquí y era más barato en otros países como Honduras y el Caribe, y entonces cerraron y se fueron para esos lugares. Esas serían las salidas de capital. Lógicamente, cuando es negativo significa que tenemos un mal ingreso líquido. Y la entrada líquida de capitales de préstamos es igual a los nuevos préstamos que se otorgaron en un periodo determinado menos los pagos de los préstamos existentes. Y la deuda externa, tan famosa en nuestro país y que es igual al total de préstamos realizados y que aún no han logrado ser cancelados. Tenemos también el monto de capital de procedencia externa, que es una combinación del capital de riesgo y el capital financiero. Y tenemos esto, capital de riesgo más el líquido del capital de préstamo y nos va a dar el monto de capital de procedencia extranjera. Bien, tenemos aquí dos direcciones en el cual una es del Banco Central de Reserva, bueno, las dos son del Banco Central de Reserva, solo que una nos va a hablar de la formulación de los indicadores de relaciones con el exterior a través de los índices, las PEIR y PACHE. Y el otro nos está hablando un poco sobre la relación de capitales. Y por último, la capacidad de una organización para aprender y traducir ese aprendizaje en acción rápida es la última ventaja competitiva que tenemos. Lo dice Jack Welch. Muy agradecidas por la atención en esta edición y nos veremos en la próxima.